Don Sergio es doctor en química industrial de la Universidad de Texas en Dallas y su labor como profesional se ha dado en las áreas de petroquímica, agroquímica, farmacéutica y medicinal. Laboró por 11 años en la Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ, en los temas de residuos sólidos, energía renovable, eficiencia energética y cambio climático. Fue presidente del Colegio de Químicos de Costa Rica por 10 años y actualmente se desempeña como consultor en temas como estrategias sectoriales, acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, energía renovable, transporte eléctrico, hidrógeno y amoníaco verde, así como seguridad química y química sostenible, además de acuerdos ambientales multilaterales. Don Sergio, bienvenido. Le vamos a hacer el espacio para su presentación. Creo, don Sergio, que mejor no pone el fondo. Sí, correcto. Este, Muchísimas gracias, don Sergio. Perfecto. Bienvenido, don Sergio, el espacio es suyo. Muchas gracias. Primeramente, felicitar al Colegio de Químicos. Yo creo que no hay mejor manera para celebrar este 75 aniversario que aportándole a la sociedad con un tema de suma importancia, como es la química circular, eh, basada en los conceptos de economía circular, pero que vamos a aterrizar en algunos elementos más vinculados con la química. Creo que hay una necesidad real de reconocer los límites que ahora don Francisco mencionaba y reconocer también los fallos que tienen los mercados y los fallos que tienen los consumidores. Entonces, para todo esto requerimos hacer ajustes y cambiar nuestra forma de hacer las cosas. Me gustó mucho eso de la economía conductual que mencionó Francisco. Vamos a ver, no me está permitiendo. Entonces, básicamente vamos a abordar el día de hoy en un corto plazo los desafíos de la química sostenible, eh, que abarcan en realidad todas las áreas que uno se puede imaginar, desde la ropa que usamos, desde los techos que cubren nuestras casas, materiales de construcción, alimentos, o sea, todo lo que nos rodea está vinculado con la química. Entonces, desde esa perspectiva, imagínense el potencial que tiene el ver todos estos elementos, ya no con una visión lineal, sino con una visión de circularidad y aprovechando todos estos materiales como tiene que ser. Las alternativas desde la fuente, o sea, no buscar lo que son tratamientos al final del tubo, sino más bien qué podemos hacer desde el diseño y la fuente para reducir todos estos impactos. Y luego voy a entrar a mostrar algunos modelos de negocios circulares, donde se reduce radicalmente el uso de materiales vírgenes y se cierran ciclos de manera muy interesante, cambiando la manera de ver las cosas de productos por sistemas, de productos por servicios. Vamos a ver algunos de esos, incluso un ejemplo de descarbonización interesante con CO2 circular. Y posteriormente voy a hacer un avance de lo que vamos a estar viendo el día jueves, perdón, con los ejemplos nacionales, pero yo voy a presentarlo de manera muy sucinta. Entonces, ¿cuáles son los desafíos de la química sostenible?
y como les dije anteriormente, pues está presente en todas las actividades de los seres humanos. La Real Sociedad Química de Londres, ha definido que hay algunos retos muy importantes a nivel mundial para, para el mañana. Y ese mañana que ellos analizan, tenemos que empezarlo a trabajar hoy, incluso desde ayer. Eso se llama anticipación y eso se llama la creación del futuro. O sea, ver cómo ante una situación de alta incertidumbre y cambios inesperados que se pueden dar, tener una visión de anticipación, una visión de prospectiva de qué es lo que va a suceder, cómo podemos ser disparadores de ese cambio hacia el futuro. Empezando, como les dije, ayer, ya vamos tarde. Entonces, la RSC ha planteado siete temas que son cruciales para la química. Uno de ellos es la energía, y en esto hay una gran gama de temas que podríamos elaborar. Sin embargo, por limitaciones de tiempo no lo haré, pero tiene que ver con eficiencia energética, tiene que ver con energías renovables, alternativas energéticas, que mucho pueden basarse en biomasa, que pueden basarse en tecnologías novedosas, tecnologías que tal vez en el día de hoy, este, haciendo un análisis económico, me digan es una locura lo que se está planteando, pero así han sido muchas de las cosas en este mundo. Se arranca con algo que requiere de unos años para madurar esa tecnología y tener lo que se llama un aprestamiento tecnológico, un nivel de aprestamiento tecnológico adecuado para ya la implementación a nivel comercial. Entonces, energía es un tema, alimentos es otro gran tema. Tenemos hasta hace poco un crecimiento constante de la población mundial, especialmente en los países de mayor población, y todas estas personas van a requerir alimentación, y eso es un reto importante. Y aquí se incluyen desde aspectos como cómo hacer esa tierra más fértil, y no necesariamente hablo de fertilizantes, sino que puede ser biocarbono en el suelo, el cuidado de ese suelo para que sea fértil, como dije anteriormente, y una serie de aspectos, por ejemplo, el que apuntó ahora Francisco, la pérdida de alimentos post-consumo y antes del consumo. Es impresionante, y si queremos ser una sociedad justa, equitativa y con visión de futuro, tenemos que cuidar mucho este aspecto de alimentos. Las ciudades del futuro, ¿cuáles son esas ciudades? ¿Cómo son diseñadas? ¿Qué aspectos deben tener? Entonces hay toda una gama de temas, el tema de la movilidad, el tema de cómo hacer el ordenamiento territorial, el tema de cómo proveer servicios a toda la gente que está viviendo en las ciudades, y se prevé que mucho de este crecimiento poblacional sea en las ciudades. Entonces tenemos que ver cómo los impactos ambientales y cómo la circularidad llega hasta las ciudades y se convierte en un elemento que genere empleos verdes, que genere beneficios, cómo hacer que el transporte sea de la menor huella posible, y entre otros. La salud humana, este es un gran tema donde la química participa fuertemente, desde el diseño, desde el reconocimiento de los problemas de la salud humana, hasta soluciones que pueden ser en algunos casos medicamentos, tratamientos o incluso temas de diagnóstico.
Entonces, todos estos son temas que le preocupan a la comunidad científica química internacional y por supuesto no iba a dejar pasar esta oportunidad para traerlo a la mesa. El estilo de vida y recreación, esto es totalmente congruente con las necesidades de la pirámide de Maslow, pero también con el aspecto que se resalta de los patrones de consumo y producción. Las personas pueden vivir felices con poco. Sin embargo, en algún momento de nuestra evolución, pensamos que esa felicidad o esa satisfacción, esa calidad de vida se obtiene a través de posesiones. Entonces tenemos que cambiar eso de una manera que reconozcamos los límites de crecimiento y los límites que tenemos a los recursos. Ahora vamos a ver un poquito estos aspectos de los límites a los recursos. Las materias, bueno, y la recreación definitivamente como un elemento ahora que hay tanta problema que se apunta hacia la salud mental. La recreación es vital para el ser humano. No puede uno vivir continuamente solo trabajando, sino que requiere de esos espacios para darse calidad de vida, apreciar la naturaleza, tener un momento de, de pensamiento ahí en algún lugar que le guste a uno. Es importante. Y llegamos al sexto punto, que son materias primas, y aquí hay un desarrollo en el tema de ciencias químicas, que es la sustitución de los recursos fósiles por recursos naturales o alternativos. Entonces, incluso cerrar ciclos, como lo vamos a ver en el ejemplo de la descarbonización, y cómo ver esa bioeconomía, cómo hacer, en vez de tener una refinería, petrorefinería, tener una biorefinería que nos aporte los diferentes materiales, los diferentes productos químicos que requerimos para hacer una serie de productos finales de consumo y que esto, que no se pierda no se pierda el cubrir las necesidades, pero con una manera diferente, una manera alternativa, una manera más responsable y con una menor huella ambiental en general. Esto lo vamos a analizar con un poquito más de detalle y finalmente el tema de agua y aire, que son vitales y a veces no lo vemos tanto hasta que nos hacen falta. El tema del agua es uno de los temas que requiere más atención desde el punto de vista de la repartición de esa agua y tener las tres Cs: la cantidad, la calidad y la continuidad en el tener agua. Eso es muy importante. A veces tenemos gran cantidad, llueve muchísimo, pero no logra llegar a ser de la calidad para que podamos consumirla, ni podamos usarla en otros procesos. Y el aire, que sin el cual pues no podemos sostener la vida en el planeta y estamos continuamente contaminando el aire, por ejemplo en las ciudades con grandes cantidades de particulado que emiten principalmente los motores de combustión interna a diésel y otros como son las fuentes industriales. Todo esto tenemos que abordarlo y ser más responsables en estos temas. Nada más para alinear ahí el tema específico de materias primas, como les dije, es un tema vital para las ciencias químicas y para nosotros, lógicamente, los profesionales en química, que necesitamos volcar nuestra visión a las alternativas. Y entonces ahí la prerrogativa es creando y manteniendo un suministro sostenible de materias primas desde que hacemos el diseño de procesos y productos y
manteniendo los recursos, preservando esos recursos. Y la mejor manera de preservar esos recursos es cerrando los lazos, haciendo que no sea necesario extraer más minerales, extraer más petróleo, extraer más diferentes materias primas vírgenes, sino más bien el utilizar las que ya están en el ciclo técnico, para usar los términos que vienen del concepto de la cuna a la cuna, y que también están abrazados por la Fundación Ellen MacArthur, de la mariposa que nos presentaron. Son dos ciclos muy importantes y que deberíamos tener conciencia de eso y mantenerlos separados. Y específicamente tiene cuatro elementos: el diseño de productos sostenibles, que voy a profundizar un poquito más en este tema; la conservación de los escasos recursos naturales, y ponemos escasos ahí. ¿Por qué son escasos? Porque casualmente las tasas de uso que tenemos no son sostenibles. O sea, estamos consumiendo más recursos de lo que la tierra puede sostener, y en mucho tiene que ver con ese crecimiento poblacional, un incremento en la calidad de vida y un consumo excesivo. Ahí es importante tal vez alguna iniciativa de minimalismo, buscar esa vida minimalista, donde empezamos a vivir con lo necesario, y hacer esta conservación de recursos. La conversión de materias primas de la biomasa, como les dije, es un elemento muy importante. La biomasa podemos usarla para una gran cantidad de productos químicos, incluso podrían ser los combustibles para combustibles de aviación sostenibles, el SAF. Podrían ser productos químicos que nos ayuden a hacer transformaciones hacia otros sintones, otros eh, bloques de construcción que usamos los químicos para hacer transformaciones. Y las materias primas recuperadas, que definitivamente es una ventaja, como les dije, desde el punto de vista de eliminar esa necesidad de continuar la extracción, continuar el sacar productos, cuando hay montones, hay cantidad de productos que se están yendo a los rellenos sanitarios, y ahí no hay recuperación, no hay uso, sino que estamos enterrando riqueza, estamos enterrando materiales valiosos. Entonces, es importante que veamos eso como materiales valiosos que se pueden recuperar. Entre eso existe una terminología acuñada, que es el urban mining, o sea, hacer la minería urbana para recuperar esos materiales. Para todo esto, en diseño de productos sostenibles, pues hay una multitud de oportunidades, metodologías que se pueden utilizar, y metodologías que han dado resultados. Les presento una solamente, también por la limitación de tiempo, pero este es lo que se denomina diseño para la sostenibilidad, desarrollado por la Universidad de Delft en conjunto con el PNUMA, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y que estuvimos trabajando conjuntamente con ellos, desarrollando el manual en español y los casos específicos aquí de Costa Rica, uno con extractos vegetales allá en Limón, y otro con Florex en San Ramón. Casos que fueron muy interesantes y dieron muy buenos resultados. Y lo que quiero resaltar aquí de este cuadro a mano derecha son los diferentes tipos de
de factores de mejora en la ecoeficiencia que requerimos para hacer diferentes niveles de evolución en los sistemas. Entonces, algunos son de tipo 1, apenas es una pequeña evolución y de corto plazo, que es la comparación, el benchmarking. Luego tenemos uno con un mayor aporte, pero todavía bajo, que es el rediseño. No estamos entrando en innovación radical, ni mucho menos, pero estamos rediseñando un producto y bajando las cargas ambientales que este producto tiene, pero sigue siendo de bajo impacto. Tenemos el tipo 3, que es una innovación en función de la función que tiene ese producto, y ya vemos que ese factor de mejora sí anda alrededor de unas 5 veces la mejora que tiene. Eso lo que lo que nos va a implicar es que tenemos una mejora sustancial en el producto, haciendo ese enfoque de la función. ¿Cuál es la función que tiene y cómo podemos mejorarla? Y la que tiene mayor impacto es cuando hacemos innovación de sistemas, que es el tipo 4. Esa sí tiene un factor de mejora que es alrededor de 20. Y esto es lo que tradicionalmente se ha dicho que requerimos hacer a nivel de planeta, de hacer mejoras con innovación de sistemas que tengan al menos ese nivel de mejora, un factor de 20. Entonces, ¿cómo hacemos para tener un factor de 20? Bueno, imaginándonos sistemas diferentes, modelos de negocio diferentes, funcionalidad diferente, modelos donde estemos cerrando los ciclos con todos los actores socioeconómicos involucrados. Los consumidores son una parte muy importante. Yo no puedo cerrar ciclos si no tengo a los consumidores del lado mío, o sea, del lado de la circularidad, del lado de la economía circular, que estén haciendo su parte. Y en mucho, por ejemplo, el ejemplo que dio Francisco anteriormente de Coins es un proceso de este tipo, donde el consumidor sabe que hay ciertas reglas para entregar los materiales de manera que se puedan utilizar en otros procesos. Entonces el consumidor es un actor sumamente importante porque de otra manera podría tirarlos en el basurero, sabiendo que tienen un gran potencial. Más del 80% de lo que se desecha tiene un potencial de valorización y de recuperación. Y si nos vamos a la parte fina, podemos tener aproximadamente un 96% de recuperación de todos esos materiales. Entonces, reconocemos y reconociendo los límites planetarios, y ya lo comentó también Francisco, muchos de este aporte que hace el Centro de Resiliencia de Estocolmo se basa en la economía de la dona, donde se marcaba esa diferencia entre un espacio que es la parte central, un espacio donde llamamos es el rango operativo seguro. Pasamos por una etapa ya donde hay un nivel de, de problemas ambientales y pasamos a otro donde ya estamos en rojo, donde sí, efectivamente eso se nos sale de control y estamos ya jugando con factores que van a afectar nuestra supervivencia. ¿A cuánto? Puede ser a unos años, puede ser a unos 50 años, puede ser a 100 años, pero el problema es si no lo abordamos, si no empezamos a hacer esos cambios en nuestro comportamiento, va a ser difícil que lleguemos a ese punto. Dice el periodista de BBC Mundo, sabemos cuál es el problema y sabemos que tenemos un problema.
y también al mismo tiempo sabemos cuáles serían las soluciones posibles. Lo tenemos a la mano. Y entonces ahí realmente, si ustedes se ponen a pensar sobre este comentario de Arne Tobian, que es el periodista de BBC Mundo, realmente sí, tiene toda la razón. Sabemos del problema. Algunos quieren obviarlo porque quieren mantener su estilo de vida con un consumismo alto, con un impacto alto y parafraseando una canción, vivir la vida loca. Pero en realidad sí tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. Eso era el genérico de estos límites planetarios y este es el, el nivel que tenemos actualmente en 2023. Esto es de una publicación de Science Advances y lo que nos muestra es que 6 de las 9 categorías ya han superado los niveles del espacio operacional seguro, que como les decía era esta parte central, y ya estamos en la parte externa, donde estamos en la parte naranja y la parte roja. Entonces, y solo 3 de ellas todavía están con un nivel dentro del espacio operativo seguro. ¿Qué requerimos? Como les dije al principio, teníamos que actuar desde ayer. Nos está agarrando tarde, pero siempre es mejor actuar hoy para tener una, un mejor planeta para mañana. Y para eso necesitamos tener a los profesionales en química, a los profesionales en todas las otras ramas, a la sociedad civil, al gobierno, a las entidades académicas, todos trabajando al unísono en estos temas y viendo cuáles puede ser mi aporte. Y aportes pueden ser de muy diferentes maneras. Mi grado de influencia puede ser relativamente pequeño, pero puedo hacer las cosas en mi casa, eh, siendo un ciudadano responsable y un ciudadano que es consciente de su consumo, de sus impactos y que está apuntado a mantener esos materiales en ciclo económico. Y eso nos lleva a esta lámina del pensamiento de 3 horizontes. ¿Qué es lo que se buscaría? Me han escuchado hablar de la anticipación, crear el futuro, me han escuchado decir, necesitamos actuar desde ayer. Bueno, en este diagrama de las 3 horizontes, en la parte superior pueden ver los límites planetarios ya en rojo que anteriormente comentamos. Y esto es el escenario 1, que es el negocio habitual que tenemos que romper. Necesitamos romper ese escenario habitual a lo largo del tiempo, porque esto lo que nos está llevando es a una economía divisiva y degenerativa. No es sostenible, no hay recursos que aguanten para mantener el negocio habitual. Entonces requerimos definitivamente romper ese ciclo y pasar de un horizonte 1 a un horizonte que nos muestre cuál es ese futuro que anhelamos, cuál es ese futuro que de las diferentes instancias, sean gubernamentales, sean académicas o sean en los gremios profesionales, en el caso de nosotros desde el Colegio de Químicos de Costa Rica y la Comisión de Química Sostenible, queremos influir, queremos persuadir a la gente para que se apunte a este proceso. Entonces tenemos un escenario 2, un horizonte 2 que es con innovación disruptiva, que nos puede hacer un salto ahí, un apoyo de cierto tiempo con estas iniciativas disruptivas que son valiosas,
pero todavía más valioso va a ser hacer un horizonte 3 con un futuro emergente. Un futuro emergente que nos estemos imaginando cuando estamos cambiando la forma en que utilizamos la energía, que somos conscientes que tenemos un alto nivel de eficiencia energética, que tenemos un alto nivel de uso de combustibles alternativos o renovables. Por ejemplo, en Costa Rica hasta este año que tenemos un problema de generación renovable por la base hidro que tenemos tan grande en el país, hemos tenido que recurrir a los combustibles fósiles para generar electricidad. Pero antes no era así. Entonces, más bien tenemos que volver a toda esta línea de acción y no solo en energía, sino también en la manera en que trabajamos el campo, que hacemos agricultura. Esa agricultura tiene que ser con suelos fértiles, con suelos muy con muy buena estructura, con muy buena biota, que puedan ser excelentes para el desarrollo de la alimentación que requerimos como sociedad. Y en eso entramos de una vez con los problemas que tenemos con los fertilizantes. Entonces, un exceso de fertilizantes, muchos nitratos, mucho nitrógeno, mucho fosfato, y entonces tenemos que ser muy conscientes de cuánto aplicamos y por qué lo aplicamos y cómo hacemos para restringir los problemas que se puedan derivar de eso. Entonces, la propuesta de un horizonte 3 es incremental, ¿sí? Con el tiempo. Y para llegar a un horizonte, a unos años de tiempo, esto va a variar con los temas y va a variar con la dificultad, va a variar con el aprestamiento, el nivel de aprestamiento tecnológico que tengamos en diferentes temas, pero sí subir a niveles superiores de desempeño, de reconocimiento de los límites planetarios para tener una economía regenerativa y distributiva, que sea muy consciente de los aspectos sociales, de los aspectos económicos, de los aspectos ambientales, además de otros tres que son típicos este, del planteamiento regenerativo. Planteamiento regenerativo incluye también los aspectos de gobernanza, como la democracia, e incluye los aspectos de cultura, e incluye los aspectos espirituales, que tradicionalmente, digamos, han estado incorporados, pero no con la suficiente vehemencia dentro de los aspectos de sostenibilidad. Y un aspecto muy importante aquí cuando se habla de cultura y espiritualidad es esa parte ética y pensamiento de las generaciones futuras. Estamos consumiendo pensando que somos los únicos, que vamos a vivir X número de años y vamos a consumir todo lo que podamos, o si estamos pensando en generaciones futuras, estamos pensando en los diferentes partes de la sociedad que no son tan afortunados y que requerimos darles condiciones para que se superen y tengan una vida digna. Y ahora entramos en la parte ya más química. Sí, por supuesto, el diagrama que colocó Francisco anteriormente es un diagrama muy gráfico. Este es un poquito más técnico, pero básicamente lo que quiero resaltar es que tenemos materiales que son eh, escasos, y entonces los más escasos son los que están en un azul más oscuro. Luego tenemos, y eso es en temas de periodos de tiempo, estamos hablando de 5 a 50 años. Luego tenemos los materiales en un azul más liviano, donde podemos ver esos entre 100 y 400 años.
y los materiales estos del 2014 por un investigador inglés y otros que pueden tener un periodo de tiempo disponible de mayor espacio. Esto además depende de las características de la economía y lo que estemos consumiendo. Y lógicamente va a estar cambiando dependiendo de los procesos y los productos que estemos desarrollando. Aquí les llamo la atención también de este grupo de los lantánidos que está con algunos problemas ya presentes. Y pasamos a otro diagrama, que este es ahora el nivel de reciclaje. Y este nivel de reciclaje, el azul más oscuro, es el que tiene un menor nivel de reciclaje, menos de un 1%. Esto para el estudio de este 2014 de este investigador. Y vemos cómo el litio, el berilio y otros muchos, ¿verdad? El cesio, el bario. Vean cómo todos los lantánidos tienen esa característica de bajo nivel de reciclaje. No hay realmente minería, no hay procesos que estén haciendo esto y requerimos definitivamente cambiar eso por niveles de alto nivel de reciclaje, como podría ser los niveles de un celeste más claro. Y entonces ahí podemos tener el cobre, el níquel, cobalto, manganeso, que pueden tener un nivel más cercano en términos de reciclabilidad de los materiales. Pero en general, desde la economía circular, todos los materiales deberían estar en un nivel de reciclabilidad alto y en bajos niveles de consumo de minerales vírgenes, minerales que estén entrando de nueva forma al ciclo económico. Entonces, para entrar en un ejemplo, este es un ejemplo de este investigador. Tenemos el ejemplo de un celular que estaba presente en el diagrama que nos presentó Francisco anteriormente. Y en este sí se están evidenciando. Entonces, de 5 a 50 años, los que están en este color naranja, el estaño, el oro, la plata, el antimonio, el indio, el galio. En un nivel de 50 a 100 años, tenemos el níquel, el fósforo, el cobre, el tantalo, el indio. Y en azul, los que pueden estar a una lontananza mayor, el neodimio, el europio, disprosio, gadolinio. Pero entonces todos estos, imagínense que todos estos minerales, todos estos elementos están presentes en un teléfono celular. ¿Y qué pasa con el teléfono celular? A menos de que tengamos un proceso que nos haga ver estos ciclos, ¿verdad? De la cuna a la cuna, lo que estamos haciendo con cada compra de celular y cada desecho de celular que no tenga una ingeniería inversa, que no tenga un proceso nacional o internacional que se haga cargo de estos residuos electrónicos. Digamos, en el país tenemos una asociación que se llama ASEGIRE, Asociación de Reciclaje de Electrónicos. Tenemos que impulsar que los distribuidores, los productores, los consumidores estén al tanto de esto y no desechen en un basurero un teléfono celular que tiene muchas partes valiosas. Entonces, lógicamente, ¿qué esperaríamos? Más bien un celular con un diseño que sea fácil de reparar, que sea barato, que los componentes sean modulares y que se puedan remover sin uso de herramientas. ¿Se acuerdan cuando los celulares se les podía cambiar la batería?
Y entonces usted podía ir a una tienda y comprar una batería ya cuando la batería había perdido su capacidad, en tiempo, en sí, tiempo de vida después de la carga. Y entonces ya eso no existe. Y no solo eso, sino que ahora muchos teléfonos y equipos, como dijo también Francisco, llega el momento donde ya no se pueden utilizar más, aunque físicamente todos sus componentes están bien. Entonces hay obsolescencia programada para forzar a que el consumidor obtenga otro aparato. Entonces, una construcción duradera es importante y necesitamos evitar todo esto de los componentes que al final se están consumiendo al enterrarlos en un relleno sanitario. Entonces, viendo todo esto, que hay límites planetarios, que hay limitaciones en los materiales, que tenemos que pensar en una visión de largo plazo, que tome en cuenta a todos, no solo los que hoy estamos aquí, sino los que mañana van a estar aquí. Que tome en cuenta tampoco la parte antropocéntrica, que nosotros somos el centro del mundo y el mundo gira alrededor de nosotros, sino que también hay ecosistemas que son frágiles, ecosistemas costeros, ecosistemas forestales, ecosistemas de diverso tipo que necesitamos defender, necesitamos ser nosotros, los seres humanos, los que estamos conscientes de eso y buscando las maneras de extender esas posibilidades de estos ecosistemas y no simplemente nuestro antropocentrismo, donde vivimos, donde estamos circulando, y eso nos lleva a modelos de negocio innovadores y visionarios. Entonces, una publicación de Penuma ya nos indica al menos 4 tipos de modelos de negocios que son muy ligados a la economía circular. El primero de ellos es el de recuperación de valor y recursos. Entonces ahí tenemos un gran reto, que es que los residuos tengan una valorización, o sea, que puedan utilizarse para productos de un mayor valor agregado, de un mejor posicionamiento en un mercado. Todo esto es importante. Entonces, una botella plástica que fue desechada y entonces antes fue botella y hoy es escoba, o antes fue botella y hoy es madera plástica. Antes fue botella y ahora soy una cobija o un material textil. Entonces, todos estos son ejemplos donde yo estoy elevando el valor de este residuo mediante proceso que puede ser químico, puede ser proceso mecánico. Y reconocer que esos recursos no debo enterrarlos. O sea, esa es la última parte que debo considerar y eso yo creo que ya debería ser la lógica de los gobiernos locales, del gobierno central, de las autoridades rectoras en el tema y gracias a eso pues tenemos una estrategia nacional de economía circular que ha sido recientemente lanzada y ahora esperamos la implementación, porque podemos hacer escritos y hay tantos documentos en una biblioteca, hay tantos tesis en un anaquel con temas sumamente importantes que han tenido una gran dedicación intelectual, pero quedan en eso, en estar en un anaquel y no estar en implementación. Tenemos el modelo de negocio con diseño y producción circular.
Y ahí me devuelvo a la parte que analicé del 4.6 del mundo del mañana en las ciencias químicas, donde mucho de esto arranca desde el diseño. O sea, si yo tengo un buen diseño, ese diseño es para que sea duradero, para que además me brinde el servicio que requiero y además que pueda ser fácilmente reincorporado de nuevo, incluso con eso de una ingeniería inversa o una responsabilidad extendida del productor, donde el productor mismo, que es el que más conoce de su producto, se encargue y le diga a uno, cuando termina la vida útil de ese celular, me lo trae y me lo devuelve. Y yo le reconozco ahí para que usted tenga un nuevo aparato. Y que todo este proceso que ellos hacen, que yo pueda ser vigilante de que tienen las mejores prácticas y que en realidad se está recirculando, está teniendo circularidad la mayor parte, para no decir que todo lo que está saliendo de ese celular. Por hablar de un tema, pero en realidad es en cualquier cosa que usted se imagine. Bienes durables y bienes no durables. Luego el modelo de negocio de uso óptimo, que es otro gran tema. ¿Cómo le sacamos el máximo provecho a un bien y que este nos dé esa máxima, ese máximo desempeño? Y aquí tiene mucho que ver con el diseño, pero también tiene que ver con el usuario. Entonces tengo que ver ahí cómo acomodo los requerimientos y cómo acomodo el entrenamiento a al usuario para sacarle ese mayor provecho. Y dentro de esto están los sistemas de producto como servicio, que ahora vamos a ver un ejemplo muy bonito de herramientas. Finalmente, el apoyo circular, facilitadores y habilitadores de mercados. Y aquí es muy importante esto del mercado. Si el mercado no está aceptando por algún motivo los productos reciclados, los productos recuperados, estamos teniendo un problema. Y entonces no se cierran los ciclos, no hay una reincorporación de materiales, no hay una reincorporación de productos y entonces tenemos un problema. Y ahí apoyo la, la visión anterior que planteó Francisco, ¿verdad? A empujones. Y lo que en mercados, que los mercados pueden ser muy poco eficientes, dependiendo de cómo se estén planteando. Entonces, lo que requerimos son esos empujones. Y ahí en los temas ambientales siempre se dice que hay dos maneras de hacer estos empujones. Uno es a través de la zanahoria, a través de incentivos, donde yo le muestro a la gente por dónde quiero que camine, por dónde quiero que circule. Eso es con la zanahoria. Pero también, en caso contrario, si la gente no está respondiendo a la zanahoria, también está el garrote. Y el garrote ya es comando control, son leyes, son prohibiciones, son aspectos que van a afectar la conducta, pero desde el punto de vista punitivo, no el punto de vista de los incentivos y la forma en que hacemos esa modificación de conducta de las personas hacia esto en sus patrones de producción y de consumo. Entonces veamos un ejemplo muy lindo que es desmaterializando productos. Es un sistema y el sistema se basa en una idea que conocemos, que es una biblioteca. Pero imaginémonos que no es una biblioteca de libros, sino es una erroteca. Es una biblioteca de herramientas.
Entonces, usted se encuentra en un lugar, un espacio donde tienen diferentes tipos de herramientas y usted lo que hace es hacerse miembro de esta biblioteca pagando una tarifa anual y esta biblioteca entonces le presta las herramientas para que usted haga las diferentes cosas. Necesito un taladro, voy ahí, consigo el taladro. Necesito una chapeadora, voy y consigo la chapeadora. ¿Cuál es la gran ventaja? Primero, que no tengo que hacer la inversión. Segundo, que voy a tener una disponibilidad grande de diferentes tipos de herramientas y características. Y la otra parte muy importante es que las errotecas normalmente tienen vínculos fuertes con los distribuidores o productores, de manera que tengan siempre los mejores productos, los últimos productos y que los mismos productores se encarguen del producto anterior que tenía la erroteca. Entonces, este es un aspecto muy importante que es casualmente buscar esa circularidad con las personas que más conocen, como dije antes, del producto. ¿Quiénes son los que lo conocen? Los mismos que lo produjeron. Entonces, yo voy a poder sacarle productos y hacer un uso más eficiente de eso, sin tener que comprar el producto. Aquí veo que alguien levantó la mano. Creo que lo que corresponde es al final de la charla, vamos a tener un espacio para preguntas. Sí, don Sergio, Eh, tenemos varias consultitas ya, entonces no se preocupe. ok, perfecto. Entonces, este es un ejemplo de desmaterialización. Y la gente cuando a veces oye desmaterialización me dice que va a desmaterializar algo como un mago. No, no se trata de eso, se trata de cambiar la manera en que yo hago el consumo por un tipo alternativo. Algo similar se da en vehículos. En Europa usted puede afiliarse de la misma manera a un servicio de alquiler de vehículos, donde usted paga un monto mensual y entonces usted puede buscar el vehículo que necesita por tantas horas cerca de donde usted está y entonces usted lo pide, eso le manda una activación. Cuando usted llega al lugar donde está parqueado el carro, le pone el celular enfrente con una autorización que le han mandado y el carro se abre. Eso a través de sistemas en la nube. Entonces usted dentro del carro va a encontrar las llaves. Hay reglas, lógicamente, reglas de uso, reglas de cómo el tanque de gasolina, cómo tiene que dejarlo, tiene que estar limpio, etcétera. Y entonces usa el carro las horas que lo requiere y posteriormente hay otros lugares donde usted puede dejar el carro. Entonces se conviene y pueden ser carros diferentes. Un día yo necesito un sedán de 4 puertas para ir a una reunión, otro día necesito un carro de doble tracción, otro día necesito un van, y entonces de esa manera un microbús, y entonces de esa manera yo no tengo todos esos tipos de carro. O sea, de hecho, no debo tenerlo. Y estoy afiliado y entonces me cobran una afiliación este, bastante más cómoda que tener un vehículo que en realidad la mayor parte del tiempo los vehículos privados pasan parqueados. Esa es la realidad. El 80% del tiempo, dependiendo del tipo de labor que tenga la persona, pues pasan parqueados, excepto los que sí tienen grandes recorridos por diferentes razones. Bueno, ese es uno. El otro es un esquema también muy bonito
que me tocó conversar con los autores iniciales de este proceso que se llama renta de productos químicos, chemical leasing, que empezó la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial con el señor Jackel del Ministerio de Ambiente de Austria y mi jefe en ese momento, Petra Schwager, de Onudi. Entonces ellos empezaron con este proceso y me llamaron a una reunión eh, y participé en la reunión y les conté que ya había iniciativas de este tipo en Costa Rica y se quedaron asombrados de que existiera esos procesos. ¿Cómo funciona el chemical leasing? Funciona con productos químicos que lo que se va a medir es el desempeño de ese producto químico, sea eso limpiar piezas o pintar o teñir, o sea, cualquier proceso que normalmente podemos hacer en una industria química podría ser sujeto de usarse el chemical leasing. Entonces se cobra por el desempeño y los productos químicos nunca pasan de mano. Los productos que yo no compro un volumen de limpiador de superficies, no compro un volumen de pintura, sino que yo tengo a esta compañía que me está supliendo los materiales y ellos mismos están controlando y están maximizando, optimizando todo el proceso, de manera que yo obtenga el beneficio con menores costos y la mayor eficiencia posible. Entonces eso cambia radicalmente. Además, al no cambiar de propiedad, el mismo productor, distribuidor o vendedor se encarga de la disposición final o del reciclaje de este producto químico. Entonces, tengo toda una gama de expertos que vienen desde la empresa productora, que son los que más conocen del producto, que me están brindando todos estos servicios. Y los beneficios se reparten entre las partes, la parte usuaria y la parte proveedora del servicio. Entonces, para dar un ejemplo, y esta es solo una variante, la variante A del chemical leasing, tenemos a la izquierda lo que es el modelo clásico, un, un productor de productos químicos vende un producto químico con unas ciertas especificaciones, ahí cambia de propiedad, ya yo compré X volumen de este producto químico para el uso que yo requiero, entra en un proceso donde el usuario va a hacer lo suyo, tinción de un textil o limpieza de unas piezas metálicas, etcétera. Y entonces ahí voy usándolo. Al final de este proceso de uso voy a tener un producto ya que perdió sus características, perdió las especificaciones, se contaminó lo que pudiera ser. Y entonces llega a lo que es el gestor de residuos de la empresa, donde puedo tener que se manda un relleno sanitario, se puede disponer en un incinerador o se puede reciclar. En ese caso, hay otro cambio de propiedad y entonces se puede dar este proceso de reciclaje. Pero esto es, digamos, un caso donde no necesariamente yo encuentro estos procesos de reciclaje. Aquí en el país han habido empresas que se dedican por ejemplo, al reciclaje de solventes y con muy buenas características finales, buenas especificaciones, entonces eso, digamos, hace que la demanda de este producto químico no sea a partir de materiales vírgenes. Pero veamos el caso de la variante A, como dice aquí, del chemical leasing.
el, el que produce el producto químico, le entrega o hace el proceso que requiere la empresa y entonces me dice, yo necesito pintar bicicletas o yo necesito pintar archivadores. Entonces son superficies metálicas y el productor tiene ya un expertise, tiene un gran conocimiento sobre estos procesos. No cambia, en ningún momento le estoy vendiendo pintura en polvo para que tenga mucha, ¿cómo se llama? Mucha eficiencia, o pintura tradicional basada en solventes, sino que yo mantengo el que le da el servicio, mantiene el control sobre este proceso, y al hacerlo, entonces estoy obteniendo máxima eficiencia, optimización de recursos, ahorros económicos y el potencial, como siempre, sin que cambie de dueño, porque sigue siendo el dueño el que produjo ese producto químico, de hacer esta recuperación del material y volver a seguir el proceso. Entonces, esta es una variante, son cinco modalidades en que se puede hacer el chemical leasing. Como les dije, en una multitud de procesos. Entonces, va mucho en la línea de la química circular y va mucho en la responsabilidad extendida del productor, en la política integrada de producto y, lógicamente, en todos los principios de la cuna a la cuna. Finalmente, en estos modelos que les quería presentar, este es uno interesante, de un concepto que estaría ya en funcionamiento en unos 7 años, 5 años, según los desarrolladores, que es el HyMet Ship. Esto es Hydrogen Methanol Ship, un barco que funciona con hidrógeno y metanol. ¿Cómo funciona? Veámoslo aquí. Tenemos un electrolizador que nos produce hidrógeno. Entonces este electrolizador, ojalá con energía renovable, entonces va a ser hidrógeno verde. Y tenemos un proceso de captura de CO2, puede ser un DAC, captura directa del aire, puede ser un ASU, un separador de aire. Y entonces tengo el CO2 y el hidrógeno. Esto, en un proceso de reducción del CO2, me produce electrometanol. Y el metanol, entonces, lo almaceno a bordo del barco como si fuera mi combustible, pero con una diferencia. El metanol en este caso no es el combustible, no es combustión interna, sino que lo uso como un carrier, un vector de hidrógeno. Entonces lo paso a un reformador y este reformador me va a sacar el hidrógeno del metanol y con este hidrógeno me alimenta un motor y finalmente se da la propulsión del barco. Entonces, en el momento en que yo hago el reformado de este metanol y me genera el hidrógeno, me va a generar CO2. Este CO2 lo almaceno a bordo, o sea, ya los barcos tienen que estar diseñados de esa manera. Entonces almaceno ese CO2 dentro del barco. Cuando llego al puerto, puertos que van a estar diseñados de esa misma manera, desembarco el CO2 y lo almaceno en el puerto. Una vez almacenado en el puerto, vuelvo a hacer este proceso y genero de nuevo electrometanol. Entonces lo que estoy haciendo es un ciclo cerrado, donde estoy utilizando el CO2 de manera cíclica y entonces estoy alimentando el proceso con finalmente hidrógeno
que me sirve para movilizar el barco. Entonces, todo esto viene a raíz de que hay compromisos internacionales de reducción de emisiones del sector marítimo al 2050 de un 50%, al igual que hay compromisos de reducción en otros actividades que antes no estaban controladas, por ejemplo, la aviación civil. Entonces es un ejemplo interesante de recirculación de CO2 y que esto incluso tiene varias ventajas. No solo no estoy usando los combustibles tradicionales como el búnker, esto también se llama debunkering, o sea, eliminar el búnker, sino que también estoy capturando CO2 para tener el primer set, digámoslo así, la primera cantidad de metanol. Perdón, me estaba secando la garganta. Otro aspecto interesante, y este es de mi profesor de Economía Circular de la Universidad de Cambridge, que ha fomentado muchísimo todo este tema del IoT, el Internet de las Cosas, vinculándolo con energía, con la economía circular. ¿A qué va todo esto? A suministrar valor en el tanto en que yo pueda, las cosas que yo tengo, puedan tener por diferentes motivos. Internet de las cosas es uno, pero podrían ser QRs, podrían ser RFIDs, podrían ser un código de barras que me indique de qué está compuesto una silla, una mesa, una alfombra, y entonces todo esto se comunique y yo tengo un control en general de todos estos bienes que yo tengo dentro de un edificio y yo sepa cuánto metal, cuántos textiles, cuánto tengo en cada cuarto, en cada habitáculo, y entonces me facilite todo este proceso de recuperación y de utilización. Incluso con un monitoreo que puede ser en el caso de cosas que tengan desgaste, que me indique cuál es el nivel de el nivel que tiene en el desempeño de su labor. Entonces, esto es la parte ahí donde empezamos a vincular toda la parte de tecnologías de información con la economía circular y una parte muy importante, que es que a veces queremos reciclar, queremos aprovechar materiales, pero no tenemos la información de qué viene en esa silla, qué viene en esa mesa, y entonces tenemos esta posibilidad, como les dije, les hablo de IoT, pero perfectamente podrían ser otras opciones de más bajo costo que no requieran la transmisión a la nube o directo en sistemas de Internet de cuál es la composición y cuál es su estado. Muy bien, si me creyeron la primera parte donde hay límites, si me creyeron que hay que buscar esos escenarios al futuro y que tenemos que ver cómo cambiar nuestras formas de vivir, nuestras formas de consumir, nuestras formas de producir, nuestras formas de cómo cerramos esos ciclos, cómo pensamos más en circularidad y no solo pensamos, sino que actuamos, porque a veces la gente es muy buena para hablar, pero muy mala para implementar, muy mala para llegar y separar lo que tienen en la casa. Y algunos me dicen, es que es muy difícil, entonces yo sigo sacando la bolsa de basura igual. Y yo les digo, eso es cuestión de querer dar una excusa. Todos podemos contribuir si tenemos la voluntad para hacerlo. Lo primero es tener una sensibilización al respecto. Lo segundo es tener un interés en hacer eso. Lo tercero es tener una decisión.
y lo final es tener una acción. Ese es el acrónimo de AIDA en inglés, que nos lleva desde saber que algo existe hasta la acción propiamente. Entonces tenemos que ser conscientes de que hay una evolución en la manera en que la gente hace las cosas. La gente no va a buscar cosas que no sabe que existen. Y estos procesos que tiene, por ejemplo, el Colegio de Químicos y la Comisión de Química Sostenible es casualmente para levantar esa sensibilización, buscar que haya interés, buscar que haya decisiones de parte de la gente para llegar a la parte final más importante, que es la acción. Entonces ahora les voy a enseñar algunos ejemplos de esfuerzos que se hacen en el país y que tienen un impacto. Uno de ellos es el concreto de Holcim, que tiene un producto Ecopact. El concreto a nivel internacional tiene alrededor de un 5 o un 7% de emisiones de gases de efecto invernadero mundiales, entonces es muy importante todo lo que sea la reducción de las emisiones, tanto inherentes, que tiene que ver con el proceso de clinker, como con el proceso de uso de energía, que es bastante alto. Entonces hay muchas cosas que se están desarrollando en este tema para cambiar los combustibles de coque y búnker y por alternativos, y eso lo que hace es llegar a este producto Ecopact, que tiene hasta un 30% menos de CO2. Lógicamente, este 30% de CO2 está vinculado con la parte energética, y parte inherente a ese proceso de descarbonización es la parte más difícil, que eso requerirá otro tipo de procesos, por ejemplo, el calcium looping, que se está desarrollando mucho, y algunos otros que están en proceso. Pero vean que hay ya un proceso de economía circular, donde los residuos que estamos generando se usan en hornos cementeros, en proceso de coprocesamiento, y eso reduce las cantidades de CO2 presentes en el cemento. ¿Qué impacto tiene esto? Que cuando yo hago una construcción y escojo bien, desde que diseño, digo, voy a usar X producto, entonces puedo tener un impacto en la huella de carbono de esa construcción. Y no solo en esto, sino que en muchísimas cosas. O sea, las ventanas, cómo fueron hechas, los pisos, cómo fueron hechos, los marcos, las puertas. Y ahí podemos seguir haciendo las alfombras, haciendo toda una lista de decisiones que nos lleven a una construcción más sostenible, con una menor huella, y como existen ahora muchas también certificaciones que tienen que ver con eso, no solo a nivel de la construcción misma, sino también del entorno. Entonces ahí está el reset, está el código LEED, y hay otros. Otro ejemplo es este de Metaloop, que vamos a ver posteriormente en la semana. Es un proceso interesantísimo, donde es un lazo cerrado, y entonces los aceites lubricantes que usamos en los vehículos de combustión interna se recogen. Hay un proceso de recolección, hay un proceso de refinación, el mezclado para darle los aditivos que son necesarios para tener un aceite con las máximas prestaciones, y la venta. Entonces se convierte en un proceso de lazo cerrado, donde de aceite lubricante produzco aceite lubricante. Esta empresa próximamente tendrá una planta para hacer esto mismo aquí en Costa Rica, y eso será muy prometedor para la circularidad en el país. Otro ejemplo es PV Metals, PV de plomo,
y entonces el plomo está presente en prácticamente todos los vehículos. Tienen vehículos de combustión interna, tienen baterías de ácido plomo y por mucho tiempo ya han sido recuperadas. Digamos, cuando usted compra una batería, entonces le dicen, le recibo la batería vieja y le doy un reconocimiento económico de tanto. Eso es muy importante porque antes, mucho antes de ese proceso, antes de que se reconociera el valor importante de los componentes de una batería, especialmente el plomo, de las baterías se las llevaban a la casa y eran un problema porque yo en realidad no tengo un proceso ni sé cómo hacer un proceso de recuperación del plomo y no debo meterme a hacerlo, especialmente si no tengo el conocimiento y el equipamiento, perdón. Entonces, PV Metals lo que usa es un sistema donde hace la recolección, de la misma manera que explicábamos antes. Hace un proceso de separación, donde están separando el electrolito, las placas, el plomo, el plástico de las cajas. Hace un tratamiento de aguas, lógicamente porque hay un electrolito, normalmente es ácido sulfúrico, entonces hay una consideración especial en este tratamiento. Hacen ese tratamiento de aguas, posteriormente hacen la metalurgia para recuperar el plomo y entonces volver a tener plomo metálico. Luego el control de emisiones es muy importante. O sea, en todos estos procesos pueden haber emisiones dañinas al medio ambiente, entonces ellos lo tienen controlado. Y al final lo que tienen son lingotes de plomo y otros materiales como polímeros que vienen de las cajas de las baterías para ser reutilizados. Entonces es un ejemplo muy bonito. Es importante también reconocer que para que una operación de estas funcione tiene ciertos volúmenes necesarios para funcionar. Entonces hay que ser consciente de eso y facilitar procesos donde se pueda maximizar el uso de planta y maximizar el volumen que se está recuperando. Eso es muy importante reconocerlo. Otro ejemplo que vamos a ver esta semana es el de Fortec con su proceso de reciclaje de baterías, pero en este caso ya baterías de ion litio. Y estas baterías de litio tienen su problemática, más bien lo voy a plantear como una oportunidad. Si usted sabe manejar el litio, entonces va a poder hacer cerrar el ciclo de las baterías de litio. Y las baterías de litio no solo están presentes en los vehículos eléctricos, eso es una tendencia que dice la gente está en carros eléctricos y por eso no me compro un carro eléctrico porque no hay procesos de este tipo. Y sí existe ya en Costa Rica a través de una alianza público-privada de la cooperación alemana con Fortec y con aportes de la Universidad de Aachen. Entonces logran hacer un proceso y con mucho del conocimiento nacional para hacer este proceso una realidad y entonces ya hay un proceso que puede usarlo. Otras fuentes de baterías de litio, laptops, taladros o herramientas de mano, scooters, motocicletas, bicicletas eléctricas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay una gran cantidad de aparatos eléctricos recargables que podrían alimentar este proceso que ya está diseñado aquí en Costa Rica y ha recibido muy buenas calificaciones.
Y finalmente, un ejemplo de un emprendedor, este ingeniero Germán Jiménez, que se dio a la tarea de convertir plástico residual en combustible. Y aquí es muy importante reconocer que el país tiene 1.400.000 vehículos circulando. Son vehículos que van a tener una vida, creo que la vida promedio de un vehículo aquí en Costa Rica anda por 12 años. La vida en, en un, en un usuario. Hay vehículos que tienen mucho más que eso. Entonces, el pensar que vamos a cambiarnos a otra realidad es difícil, aún con los incentivos para los vehículos eléctricos o los combustibles alternativos. Entonces, me parece muy propicio que se den estos emprendimientos. Los cálculos que ellos hacen es que de 1 kilo de plásticos, más o menos sale 1 litro de combustible diésel. Él lo llama polyfuel y es interesante porque además puede tener, no solo generar diésel alternativo, sino también gasolina alternativa. Entonces, como pueden ver, la química puede ayudar en muchísimos procesos y podemos ver cómo el análisis de ciclo de vida y los conceptos de la cuna a la cuna, así como otros, pueden ayudar a la economía circular y romper ese paradigma de que necesitamos mantener la linealidad. Eso está en las mentes de la gente que no quiere afrontar la realidad, que no quiere afrontar que hay límites, que no quiere afrontar que son aspectos de supervivencia. Y cuando no tengamos alguno de los elementos que hemos visto, entonces vamos a decir por qué no lo hicimos antes, por qué no pensamos con antelación, por qué no anticipamos esa situación y por qué no tuvimos un escenario para darle solución a eso. Y una frase de Darwin para finalizar, dice que no es la especie más fuerte la que sobrevive, tampoco es la más inteligente, sino es la que más responde al cambio. Y la pregunta final es, ¿estamos siendo nosotros, los seres humanos, los que estamos siendo más, eh, que estamos dando respuesta o que estamos afrontando ese cambio? Se los dejo para que lo mediten y ojalá esto sirva para sensibilizarlos y que pasen por todas las fases hasta la acción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Sergio. De verdad que queda claro la urgencia de un cambio conductual y la generación de nuevos esquemas de negocios y sobre todo que nos deja ya con la idea y sobre todo una serie de alternativas para realmente hacer que la química sea considerada una solución para los retos ambientales que se están presentando. Vamos a iniciar entonces el espacio de consultas que va a estar a cargo de mi compañera Valeria. Don Sergio, bueno, acá tenemos la primera pregunta desde Juan Felipe Castro de la Cruz. Nos dice sobre el proceso de convertir el plástico en diésel o combustible. Él pregunta que si eso sí es en verdad sostenible. Y dice, no es más la energía que se gasta en el proceso de la que se va a obtener. No se estaría perdiendo la oportunidad de transformar en nuevo plástico. Muy buena pregunta. Sí, ahí cuando uno aplica el análisis de ciclo de vida, uno puede ver que sí, la prioridad inicial será definitivamente el reciclaje. Y esto lo he planteado yo en diferentes foros. El reciclaje mecánico y el reciclaje químico, incluso el coprocesamiento, tienen marcas positivas en milipuntos ambientales. Ahora, cuando uno está con productos que han sido mezclados y están sucios, entonces se convierte más bien en una solución viable, que es lo mismo que pasa con el coprocesamiento. Pero sí, definitivamente, en el tanto en que yo pueda hacer un lazo cerrado
y que esos plásticos se reincorporen en una nueva vida como otro tipo de productos, definitivamente que es mejor. Pero sí le hago la aclaración que hice. Tenemos 1.400.000 vehículos circulando, tenemos un problema de gestión del plástico que es muy serio y entonces esto ayuda a sustituir combustible fósil y a darle una alternativa a todos estos vehículos que están circulando. Eh, pero sí, definitivamente, si podemos hacer un ciclo cerrado y convertirlo de nuevo en botella, y de esto hubo una iniciativa. Las botellas PET del país, hubo una empresa en Tres Ríos, en San Diego de Tres Ríos, que podía hacer un ciclo cerrado de botella PET a botella PET. Sin embargo, por algún motivo, la empresa no pudo sostenerse y cerró, quebró. Pero sí, tiene toda la razón de que definitivamente la primera opción debería ser lazo cerrado. Gracias, don Sergio. Bueno, acá tenemos otra que nos pregunta cómo implementar los procesos de química circular en empresas con recursos económicos limitados. ¿Cuál sería su Ok. recomendación? Vean, en empresas pequeñas siempre hay y eso lo explicó Francisco anteriormente, siempre va a haber una limitación de recursos de diferente tipo, humanos, económicos, etcétera. Cuando he presentado la gestión de sustancias químicas en diferentes lugares, yo hago una excitativa que las empresas empiecen por las partes más sencillas. Las partes más sencillas es haciendo uso de producción más limpia o ecoeficiencia o productividad verde o prevención de la contaminación, como usted quiera llamarlo. Y eso lo que busca es optimizar los procesos y los productos, reducir la cantidad de residuos y para darle un número, de acuerdo a Naciones Unidas, el promedio anda en 93% de los materiales que yo uso en la producción no terminan en el producto final. Vea qué preocupante. Entonces, realmente lo que necesito usar de primero son estas herramientas para buscar eficiencia. Esto me va a dar ahorros, me va a brindar ahorros económicos y tengo evidencia de eso en proyectos que hemos hecho eh, con la Cámara de Industrias, con la Asociación de Aciplast, con Asoingraf. O sea, hay varios ejemplos donde puedo mostrar que las empresas que hacen este tipo de iniciativas, perdón, logran beneficios económicos, que eso alimenta los pasos posteriores, pasar a un mejor diseño de producto y, ¿por qué no, buscar esa circularidad? Incluso en algunos de los talleres que di de producción más limpia y diseño para la sostenibilidad, surgieron interacciones entre los mismos participantes donde decían, es que yo tengo ahí una cantidad X de tal material y no sé qué hacer con eso. Y surgió que otro me dice, yo ese material lo necesito. Incluso está difícil de conseguir. Entonces ya de una vez se hizo eso. Y posteriormente, desde la Cámara de Industrias, introdujimos el mercado de residuos industriales MERSI, que era también un mercado para hacer intercambios de residuos entre empresas y lo tuvimos funcionando cerca de 10 años, publicándolo en la revista de la Cámara y con muy buenos resultados también. Gracias, don Sergio. Acá hay otra pregunta que nos pregunta por un ejemplo donde se podría aplicar el leasing aquí en Costa Rica. Muy buena pregunta. Vea, el leasing podría, bueno, el ejemplo que le di al señor Jackal, el doctor Jackal en Austria y la señora Schwager, mi ex jefe,
fue un ejemplo que conocí yo aquí en Costa Rica en el tratamiento de aguas industriales. Entonces, las personas que daban este servicio a las empresas ya no le vendían productos químicos, sino que ellos se encargaban de mantener óptimo el proceso de generación de vapor dentro de la empresa usando los productos químicos necesarios, justos, y con eso reducir costos de la empresa y mantener el máximo desempeño en la producción de vapor de una empresa. Ese fue el ejemplo inicial que le di en esa oportunidad cuando empezó el chemical leasing allá en los años, bueno, ni pienso eso. Y por otro lado, aquí hay múltiples funciones que puede tener. Limpieza de superficies metálicas, por ejemplo, en fabricación de diferentes muebles o estructuras. Eso podría tener un impacto fuerte si tengo un volumen digamos, continuo. Eso puede ser una aplicación. Y la aplicación de pinturas también es otro ejemplo también muy clásico. El ejemplo que más me gusta en eso es el de pintura en polvo. Entonces, una pintura en polvo tiene una alta eficiencia y los equipos, las pistolas y todos los elementos que son necesarios para este proceso perfectamente pueden ser suplidos por un distribuidor o un productor y les está dando no solo eso, sino que todo el know-how, el conocimiento de los expertos. Muchas gracias, don Sergio. Acá tenemos ya la última pregunta. Este participante nos dice que, bueno, primero muchas gracias por los organizadores y los expositores por abordar este tema tan importante y nos pregunta que le gustaría saber cómo las pymes pueden incorporarse en estas alianzas público-privadas para impulsar proyectos de economía circular. Muy bien. Sí, las alianzas público-privadas son procesos interesantes. Hay que tener claridad de qué significan en términos de cuál va a ser el proyecto que voy a plantear, cuál es la razonabilidad de ese proyecto en términos, por ejemplo, si es una orientación ambiental, si es una orientación de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, tengo que definir esos temas, tengo que plantearlo de una manera que sea congruente con el que va a recibir ese proceso. Por ejemplo, en el caso de la GIZ, la cooperación alemana, o lo mismo sería para una cooperación española, se trabaja por temas que son prioritarios y que son definidos en conversaciones, digamos, del país con los entes cooperantes. Entonces, si usted logra que su proyecto calce dentro del portafolio que andan buscando, entonces ya va a un paso adelante. Y el siguiente elemento que es importante reconocer y que a veces la gente no tiene presente, es que en las alianzas público-privadas siempre se busca que haya un cofinanciamiento. Entonces, si bien le van a apoyar con una cierta cantidad de recursos para desarrollar el proyecto, usted tiene que estar dispuesto a poner una cierta cantidad de contraparte para también ejecutar el proyecto. En mi experiencia, hace muchos años vi procesos que se iniciaron y, y cuando llegó el momento de la contraparte, las empresas decían, no, es que ya no me interesa. Por eso muchos proyectos ahora arrancan más bien con la contraparte primero. Ponga usted primero los primeros 25,000, 50,000 dólares y después la cooperación continúa. Esa es mi experiencia y la comparto porque creo que es importante el saber el teje y maneje de los programas de alianzas público-privadas.
Hay otros que no tienen esa condición, pero por lo menos en cooperación internacional así son. Muchísimas gracias, en serio. Esas son las preguntas que tendríamos por ahora. Y así llegamos también al final de este día. Como les decíamos al inicio, no vamos a poder tener la última charla de la doctora Ana María Ocampo, pero la vamos a estar reprogramando y les vamos a estar avisando también por nuestros medios de comunicación cuándo sería esta fecha para que nos puedan acompañar. También me gustaría agradecerle a todos los participantes por sus consultas y a los expositores por tan excelentes presentaciones. Y también a nuestros colegas que nos acompañan de Guatemala, Panamá, Colombia, Ecuador, Chile y Argentina. Les recordamos que el día de mañana estaremos también siguiendo con el simposio, con una serie de ponencias que se enfocan en los instrumentos que tiene el país a nivel político e institucional para impulsar la economía circular. Entonces contaremos más a fondo con una ponencia acerca de la estrategia de economía circular y se va a enfocar en la infraestructura de calidad. También vamos a tener un foro con los representantes de las universidades, donde vamos a hablar de este cambio de paradigma de la química lineal a la circular desde la visión de la enseñanza. Y por último, vamos a tener la compañía del diputado Manuel Esteban Morales, que nos va a hablar acerca de la visión legislativa de la economía circular y de posibilidades de proyectos de ley. También me gustaría comentarles que, como dijimos inicialmente, estas actividades están en el marco de la celebración del 75 aniversario del colegio. Y como parte de esa celebración, también estamos organizando un simposio de análisis químicos, que es un evento híbrido, entonces se puede asistir tanto presencial como virtual, del 14 al 15 de noviembre. Y pueden acceder a la información de este simposio a través de nuestra página eventosdeqcr.com. Entonces, bueno, nuevamente muchísimas gracias, los esperamos el día de mañana y así finalizamos esta actividad. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.